Esto es Lilith en CDN. Hey, buenas noches, familia, amigas y amigos, bienvenidos a esta su fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Y ustedes saben que los martes no votamos, sí. Decidimos que los martes siempre tenemos un contenido súper chulo, con la mejor gente y sobre todo perspectivas confiables para nosotros montarnos en este post-COVID, en esta covidianidad de la mejor forma posible, con optimismo, obviamente con información creíble, confiable y con la, digamos, responsabilidad de hacer nuestra parte, que nos toca. Arrancamos en el primer bloque, ahí la ven, porque ella parece una actriz de novela, ¡hey! Pero es toda una ejecutiva, una líder empresarial, nuestra querida Circe Almanzar. Buenas noches. Bella, bella. Señores, tu ánimo en tiempo de COVID. Eso es para que tú sepas cómo es la cosa. Para levantar el ánimo. Circe no hay que presentarla, todo el mundo la conoce y la quiere por la verdad, sus posturas bien verticales, por su transparencia, por su trayectoria, pero bueno, para el que no lo sepa, es la vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, la Asociación de Industriales del país. Y qué bueno, Circe, recibirte. Vamos a Circe, que va a ser la intervención fundamental de la noche, a hablar también de la reactivación del turismo. Y nos acompañan los economontros, porque los economontos son los dueños de los martes, que se sepa, y qué bueno que tenemos a Héctor Guiliani Curi y también a José Alfredo Guerrero con nosotros. Luego cerramos, señores, para los dos ex AIRD, déjame decirte. Ya lo sabes. No, esto es, señores, Grandes Ligas, Circe. Y cerramos con nuestra queridísima coach, Mastermind, Fénix Pérez Moya, que viene a hablarnos de aprende a crear el mundo que quieres, y es a nivel top executive, así que ya lo saben. Circe, pues arrancamos contigo, bienvenida, muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, siempre dispuesta a hablar con personas como tú que realmente aportan a nuestro país. Igualmente, caramba. Pero bueno, entrando en materia, Circe, seriamente, tú sabes que el industrial dominicano siempre ha sido muy responsable en tiempos de crisis. Todas las crisis que hemos confrontado como pueblo, como país, el sector industrial se ha hecho sentir y siempre, digamos, asume responsabilidades directas de liderazgo. En el ambiente del COVID hay una covidianidad que implica, bueno, nuevos hábitos, nuevas formas de socializar, nuevas maneras incluso de interactuar como Zoom, por ejemplo, y empiezo a entender que hay un cambio que no va a ser idéntico a lo que esperábamos. Esto no va a parar y va a seguir como si nada hubiese pasado, sino que tenemos que desmontarnos, digamos, a un estadio intermedio. ¿Cómo lo ve el empresariado, el sector industrial, y de qué se trata en términos de costo, en términos de cotidianidad también? ¿Cuáles son los impactos? Bueno, mira, yo te diría que la verdad, nosotros hemos estado analizando, inclusive hemos estado contactando a nuestros pasados presidentes que han vivido muchas experiencias de crisis en el país, inclusive se remontan a la revolución del 65, pero nos decían y comentaban que nunca había pasado algo como esto. O sea, esta situación es para todos novedosa, para todos es una experiencia que no tenemos las respuestas, que todos estamos aprendiendo en el camino, que es un día tras día, que muchas veces cometemos un error, tenemos que enmendarlo al otro día y que vamos superando cada etapa en la medida en que se va desenvolviendo la pandemia. La verdad es que el sector industrial, yo me siento cada vez más orgulloso de las respuestas que da en tiempos de crisis. Y en esta, más aún, porque ha mostrado resiliencia, porque ha mostrado que está ahí cuando se le necesita, garantizando abastecimiento, y porque ha mostrado la capacidad de adaptarse a las circunstancias inesperadas. Cuando inició todo esto, vivimos una revolución de adecuación logística. Recuerda que muchas industrias podían operar, de hecho las industrias nunca se cerraron, algunas tuvieron que cerrar porque su cadena de comercialización se cerró, por lo tanto no tenían a quién venderle, como por ejemplo los materiales de construcción, pero muchas tuvieron que operar e inclusive operaron con mucho más demanda de lo normal, porque había mucha incertidumbre, mucha ansiedad en la población y el consumo inicialmente se disparó. Inclusive recuerda el papel higiénico, que todo el mundo decía, pero ¿qué tiene que ver el papel higiénico con COVID? Pero bueno, es una respuesta inmediata, apoyada, claro, por el gremio, por todos los gremios sectoriales que también participan en la IRD,
y también por el CONE, por todas las asociaciones empresariales, que dimos respuesta inmediata, nos fuimos adecuando. El primer toque de queda, cómo se adecuaban los horarios, cómo tú tenías que sacar al personal, guardar las distancias para poder operar. Y es tanto el trabajo y bien hecho, yo me siento tan orgullosa, que yo tengo apenas 10 o 12 industrias que han tenido infectados. O sea, algo que te llama la atención en algunas industrias que pueden tener hasta 10,000, 12,000 empleados. Entonces, esto es realmente una respuesta efectiva que se ha dado y realmente la operatividad del sector, cada vez que hay un cambio, una decisión gubernamental, tiene que también adecuarse. Entonces tenemos que estar, mira, el fin de semana entero nosotros nos hemos pasado sacando nuevos salvoconductos para las empresas que trabajan 24 horas. O sea, una industria que trabaja 24 horas necesita salvoconductos para todo su personal, claro, que se transporta o se traslada a sus hogares en horas del toque de queda. Bueno, claro, imagínate tú sacarle a cada trabajador que opera de manera nocturna todos esos salvoconductos. Ha sido ardua la labor, pero después mañana pasamos a otro punto, pasamos a un punto laboral, que qué va a pasar con las suspensiones, qué va a pasar con el mes más, que si vamos a seguir. Entonces, todo esto ha sido un trabajo conjunto. Esas 3 preguntas me interesan, Circe, te la hiciste tú y tan perfecta, o sea, de verdad, o sea, con el tema de las suspensiones, con este desmonte parcial, esta nueva realidad que, como bien tú dices, es desconocida para todos, estamos aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué vislumbran ustedes desde el punto de vista de esas mesas de negociación, de planeación, digamos, de estrategia? Mira, hay muchas interrogantes y de hecho estábamos comentando recientemente eso con las autoridades y van desde cómo evitar un incentivo a la suspensión, porque también hay que ver eso, o sea, uno tiene que tratar de lograr que la empresa pueda dinamizarse, porque tú tienes que ya vivir con la covidianidad. Entonces, esta apertura que se dio, que es una primera fase, realmente tenía que darse, porque o te mata el COVID o te mata el hambre. Entonces, claro, muchas empresas que ya no podían, no aguantaban más, porque pasar 2 meses cerradas en sus operaciones, ya se significaría prácticamente estar al borde de la quiebra en un momento muy cercano. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lograr que realmente se mantengan las suspensiones y se extiendan para aquellos empleados que sí lo requieran? Por ejemplo, los vulnerables, aquellos que tú tienes que mantener fuera porque tienen alguna enfermedad preexistente, porque pueden ser también vulnerables, o sea, aquellos de mayores de 60 años, esos vamos a tener que buscarle la vuelta porque tú no vas a poder trabajar con ellos, o sea, no puedes ponerlos a laborar. Entonces también tienes que buscar la salida a que no puedes tener físicamente, digamos, en un lugar. No lo puedes tener físicamente. Esos serán los nuevos empleados remotos, digamos. Pero ¿qué pasa, Lili? Es que en una industria solo el personal administrativo es básicamente el que opera, puede operar en teletrabajo. Los operarios de plantas, la mayoría tienen que estar físicamente porque una industria opera en máquinas, opera en empaque, opera en almacenes, o sea, no hay forma de que tú puedas tener ese personal en teletrabajo. Entonces eso conlleva un sinnúmero de sacrificios que tenemos que muchas veces buscarle la forma de compartirlos con ayuda o subsidios de gobierno para evitar que la empresa llegue a una crisis que pueda llevarlo al cierre total de la empresa o que lleve al despido, y eso es lo que no queremos. Entonces, esa búsqueda de mecanismos constante, de cómo paliar la situación, igualmente con los infectados, ¿qué tú vas a hacer con los infectados? Pero no solamente el infectado, si tú tienes un infectado cuando estás trabajando, entonces estuvo en contacto con 4 más en la empresa, tienes que sacar a esos también. Entonces, todos esos empleados van a tener que buscársele la vuelta de cómo seguir recibiendo recursos económicos para poder vivir. Y así se va dando las situaciones, como ahora en la medida que tomó el gobierno, porque nosotros se lo hemos solicitado de que tú puedas tener empresas con fase
con un apoyo de fase para sus pensiones, pero también con un apoyo de fase para los que están activos. Eso ha sido un gran alivio, porque eso permitiría que las empresas puedan manejarse mejor con ese personal que tiene que estar ausente. Pero la verdad es que este es un día a día, la situación de emergencia ha hecho que hayamos tenido que tomar decisiones que inclusive vulneran aspectos legales, y a veces es cuesta arriba hacerlo, pero tienes que hacerlo, porque si no lo haces, estás poniendo en riesgo al mismo empleado, a la misma empresa y a la sociedad. Entonces también hay que tomar decisiones desde el punto de vista laboral. Por ejemplo, aquí el Código Laboral tiene, obligatoriamente tú tienes que dar 1 hora de descanso para almorzar. Pero nadie quiere tener a una persona almorzando junto con otra y teniendo un contacto social junto con otra. Entonces, vas a tener que buscar mecanismos de donde tú le des 15 minutos en vez de 1 hora. Pero, ¿qué pasa? Eso te pone en una situación que quizá en un momento determinado te puedas tener un litigio laboral. Hay que resolver eso desde el punto de vista resolutivo, regulatorio. Entonces, hay un sinnúmero de aspectos. Es un nuevo ajedrez completo, son nuevas reglas completamente rediseñadas. Y con el tema del protocolo más aún, porque... Yo me imagino, de verdad, seriamente, y el tema de las regulaciones, digamos, sanitarias, que dicho sea de paso, si los dominicanos no estábamos muy acostumbrados a tantas medidas, digamos, de distanciamiento, de cuidado, de la propia sanitización, la pura verdad, hemos sido bendecidos con eso. Ahora es que empezamos como colectivo a asumir esa conciencia, tú sabes, de la bacteria, de la contaminación del virus, fruto de esta pandemia. Pregunto, ¿el nuevo normal o el golpe, digamos, en ese nuevo normal económico, cómo lo ves tú a nivel general, a nivel de nuestro país? O sea, ¿entraremos en una etapa de recesión tipo la posguerra llamada de nuestros padres? ¿Cómo lo ves? Bueno, no quiero competir con los economonstruos. No tengo ni la menor intención de hacerlo, pero bueno, realmente cuando uno está representando un sector tiene que analizar todas estas variables y todas estas situaciones, y la verdad que es una situación muy compleja por varias razones. Uno, porque nosotros tenemos ya de por sí un déficit fiscal normal que se da todos los años, que se compensa muchas veces con endeudamiento externo y muchas veces se compensa con alargando ese déficit para otros momentos, y se va acumulando el déficit. Negociación de deuda. Exactamente. Pero, y eso te hace la situación un poco más compleja, pero al mismo tiempo tú tienes un impacto inmediato en las recaudaciones por el cierre de todas las operaciones o de muchas operaciones en temas, en todo lo que tiene que ver el aparato productivo y el aparato empresarial y comercial. Entonces, además de eso, tú estás tomando medidas para evitar que las empresas tengan que estén en una situación tan calamitosa que tengan que cerrar. Por ejemplo, todas las eliminaciones o prórroga de impuestos que ha tenido que dar la DGI, impuestos internos, para facilitar que las empresas puedan subsistir. Entonces hay que añadirle eso. Pero además de eso, todos los programas de apoyo a las empresas y a los empleados y a las familias más vulnerables que tienen menos recursos, que tienen que salir también de recursos gubernamentales, de recursos estatales. Y todo eso tú le sumas a que vas a tener un endeudamiento mayor porque tuviste que buscar dinero prestado para poder sostener o mantener esos programas y aguantar los gastos corrientes, que ya de por sí aquí son muy elevados. Entonces, eso equivale a una situación en que vas a tener mayor presión del servicio de la deuda, de pago de la deuda, por lo tanto, el impacto podría ser calculado, algunos estiman entre 6 y 7% del PIB en el año, algo que es muy, muy alto. Algunos otros entienden que es mayor, inclusive, pero en una situación como esta tú tienes muchas dificultades más, que es que tú no podrías estar haciendo una reforma o planteando una reforma para cobrar más impuestos, porque tú lo que harías es provocar una recesión mayor. ¿Y quién te lo va a poder pagar? Porque obviamente la gente lo va a poder pagar. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Tomará un tiempo,
pero eso va a tener que hacerse buscando más recursos externos. Lamentablemente, nuestro discurso de que estamos preocupados por el servicio de la deuda y por el nivel de deuda, realmente ahora mismo no es un discurso que pueda ser aplicado en este momento, porque todos los países van a tener que acudir a endeudamiento para poder reactivar la economía. O sea, cuando vayamos y cuando salgamos de esto o cuando nos vayamos acercando a una normalidad donde ya tú puedas empujar los sectores productivos de manera que no puede ser en muy largo plazo, tiene que ser en corto plazo, vas a tener que empujar ciertos sectores. Ya de por sí el Banco Central ha tomado medidas, la Junta Monetaria, pero vas a tener que inyectar dinero para construcción, infraestructura, todo lo que movilice la economía de tal manera que toda la cadena pueda desarrollar. Es como una planta cuando se apaga, una planta eléctrica, o sea, tú tienes que ponerle su aceite y jalarla bien, o sea, realmente, o sea, una maquinaria que está paralizada, volverla a aceitar para ponerla en marcha, requiere un esfuerzo mayor que si estuviera corriendo. Entonces también hay otro elemento, tú tienes que buscar divisas, porque como tú tienes ahora mismo la llave cerrada de turismo, tienes un impacto que puede ser todavía difícil de calcular con el caso de las remesas en el exterior. Las exportaciones sobre todo las de zona franca, han disminuido bastante. Las del sector agrícola e industrial se han mantenido más o menos, pero se han reducido. Entonces, a eso tú le sumas que tú tienes un turismo que totalmente cero ahora mismo, que son 7,000 millones de dólares que te da al año, más o menos, 7,000 y pico. Entonces, eso tú tienes que lograr atraer divisas para poder manejar la economía y que no haya un impacto devaluatorio. Entonces, es como un ajedrez que yo no quiero, y entonces, Lili, con unas elecciones. Entonces, dime, o sea, con un asunto que también obviamente atenta contra la sanidad, contra la salud de cada uno, o sea, porque ahora que tenemos unas medidas paliatorias, veremos entonces cómo se comporta la curva de contagiados. O sea, esto es un monitoreo del día a día. Por eso, Circe, tú vas a tener que volver para mantenernos al día de todos los, tú sabes, los pormenores que se van moviendo en la industria, pero diría yo que de todo lo que nos has dicho, y de verdad, gracias por tu claridad, básicamente la conclusión que me llega es que apretarse los cinturones, Circe. El asunto es apretarse el cinturón. Así mismo es. Todos tenemos que estar preparados para tener todo el entusiasmo del mundo, como tú, para seguir adelante y sobrepasar esto, que estoy segura que lo vamos a hacer. Exacto, tendremos cinturita estrecha y mucho diente afuera. Te quiero, Circe Almanzar, con nosotros, señores. Seguimos para adelante. Qué bueno, gracias, Circe. Te vamos a volver a invitar para que nos mantengas al día. Ya lo sabes. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido en esta fórmula antinovelas. Ahora hablamos, y Circe lo mencionó, de la reactivación del turismo, y los economonstruos Héctor Guiliani Curi y José Alfredo Guerrero están aquí para contarnos todo. Vamos a una pausa y volvemos. Hey, aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas y entramos, señores, en materia de economía con los economonstruos. El pleno tiene a dos de los tres mosqueteros. Héctor Guiliani Curi, hello, con nosotros el macroeconomista, y José Alfredo Guerrero, el libertario. Nos vamos a excusar a Ricardo Espinal, el profesor, porque hoy no pudo estar. Que señores, que tiene mucho picoteo, todo el mundo son demandados, estos economonstruos. Que él es asesor económico de varios partidos políticos. Sí, la verdad es que es todo un lujo contar con los tres y con Rafael, por supuesto. Señores, qué buen tema, la reactivación del turismo, porque si bien es cierto que nosotros somos una economía sustentada en el turismo y que somos gente optimista y queremos montarnos en ese tren del pensamiento positivo, de ir haciendo lo que nos toca y de obviamente asumiendo la covidianidad y buscando la vuelta de que podamos volver a un nuevo normal que se parezca cada vez más al normal que conocíamos. Si bien es cierto todo eso, no es menos cierto que hay implantado en el imaginario del público, no a nivel local, a nivel mundial, el miedo a un contagio. Eso existe.
la situación ya del distanciamiento ya está instaurada. Hay una serie de cambios en nuestra psiquis colectiva que se han transformado y que pienso yo también en el ambiente del bolsillo por todo este paro, también se sentirán. Y uno dice, bueno, lo primero que tú cortas son realmente los entretenimientos. Uno primero paga lo que es urgente y entonces ya en las vacaciones y el turismo y todo eso termina después que ya se pagó todo lo demás, ¿cierto? Así es, así es. Sí. ¿Cómo lo ves? Vamos a arrancar con Héctor. ¿Cómo lo ves tú, Héctor? Porque obviamente yo digo, quizá haya un turismo que se pueda aperturar más rápido, que no implique esa condensación de masas de personas, pero todo lo que conocemos como todo incluido, yo no sé cuándo que se puede uno imaginar que eso abra. Mira, el problema, Lili, es que en realidad la República Dominicana la visitan casi 6.500.000 personas anualmente. Entonces, un turismo muy exclusivo no va a representar un flujo Claro. que represente la recuperación del sector. Y la realidad es que el sector turismo está cerrado ahora mismo. Y su importancia para la economía dominicana no es solamente en la creación de empleo, en que es intensivo en el uso de mano de obra, en la compra de alimentos del agro para alimentación de los turistas, sino también en el flujo de divisas de dólares que eso representa para el país. Y la dificultad que yo veo son varias. Mira, en primer lugar, los viajes internacionales dentro del avión van a tener que ser con cierto distanciamiento social. Tú no vas a poder tener esos aviones con filas de 3, 4 personas, todos sentados juntos. Y entonces, ¿qué pasa? Mira, solamente 4 aerolíneas a nivel mundial son rentables con un 62% de ocupación de asientos. Uh-huh. El resto de las aerolíneas, incluyendo los charters, requieren entre un 80 y un 90% para poder ser rentables. Tú sabes que Warren Buffett dijo eso, que esa era su peor inversión, que si Sí, de las inversiones que él hizo, digamos que él no entiende que fueron certeras, fue esa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, Lili? Que con el distanciamiento social esos aviones no van a poder venir a capacidad, ni a un 80 ni a un 90, porque van a tener que mantener cierto distanciamiento, y si mantienen cierto distanciamiento, eso también implica que los precios puedan subir, aunque eso puede ser parcialmente compensado por los bajos precios de los combustibles. Pero no solamente eso, también el proceso de salida de su país, el distanciamiento para entrar en una fila, medición de temperatura, y lo mismo cuando llegan a la República. Digamos, Héctor, para ir, vamos ilustrando, o sea, un avión, digamos, de 100 pasajeros, por decirte un número, tú lo visualizas con ahora 50 pasajeros, o sea, bajar a la mitad de la capacidad. Exactamente, 50 o 60 pasajeros. Y eso va a dificultar mucho que los turistas vengan al país, además de los aspectos económicos, principalmente en los Estados Unidos, donde hay ya casi 36 millones de personas desempleadas. Y lo mismo ocurre en Europa, que son las principales fuentes del turismo. Entonces, yo creo que el sector turismo debe prepararse para lo mejor y esperar lo peor, en el sentido de que ellos deben adoptar todos los protocolos necesarios para asegurar una estadía sana para el turista, porque también a un turista no le va a gustar venir a un país y enfermarse y tener que ir a un sistema hospitalario que ellos desconocen. Claro. Y en el cual no confían. Yo creo que eso es un aspecto muy importante en cualquier decisión. Y ellos deben prepararse para recibir al turista, pero también deben esperar que eso no va a ocurrir hasta tanto se descubre una vacuna o hayan métodos efectivos de que las personas se restauren después de contraer el coronavirus. José Alfredo, ¿cuándo ves tú una recuperación total de la industria, digamos como la conocemos? Héctor señalaba, ¿cuántos millones de turistas en el país? 6 millones, casi 6.500.000 turistas no residentes.
Imagínate, si estamos picándole a los 7 millones, bueno, vamos a decir 6.5 para que no digan que redondeo demasiado, pero es mucha gente. ¿Cuándo pudiéramos pensar que nos remontamos a esa normalidad, digamos, a eso a lo que estábamos acostumbrados? El audio lo tiene apagado, José Alfredo. Ajá. Tu audio no sale. No, vamos a seguir con Héctor cuando tú lo tengas ya avisa ahí, José Alfredo, porque no te oímos. Héctor, ¿cuándo tú crees que pueda volver esa normalidad, ese club? Yo creo que hasta tanto no se descubre una vacuna, el flujo de turistas va a ser muy, muy bajo. Fíjate, un turista permanece casi 8 o 9 días en la República Dominicana y su gasto puede ser de alrededor de $1,000 y pico de dólares, $1,200. Eso representa un flujo para la economía sustancial. En realidad, fíjate la situación actual. Para que los ingresos por turismo y los ingresos también por remesas familiares se han caído. En un momento en que el gobierno va a tener que reactivar la economía con altos déficits fiscales, un alto gasto gubernamental, y esa reactivación de la economía, cuando ocurra, va a tener va a exigir importaciones adicionales. Entonces, los dólares para financiarlo van a tener que salir de alguna parte. Fíjate que acabamos de hablar con Circe Almanza, que estaba conectando con nosotros ahorita, y nos señalaba eso mismo, que el discurso del aire de los industriales del país ha cambiado, porque ya, si bien es cierto que ellos estaban preocupados por el tema de deuda, ahora mismo ante esta situación se sabe que el gobierno va a tener que entrar en financiamientos nuevos de distintas índoles para poder paliar todos estos programas y de alguna manera darle ese boost que necesita la economía para reenganchar. Pero vamos a ver si José Alfredo lo tenemos de nuevo. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Muy bien. José Alfredo, dime tú, ¿cuándo tú ves que este asunto se desenmaraña? Mira, no tengo idea cierta, pero de hecho va a tocar meses, pero hay que arrancar. O sea, coincido con Héctor, las medidas de protocolo se van a complicar el flujo, van a subir los costos, pero hay que abrir, o sea, hay que ver qué va a venir. O sea, es muy difícil uno predecir con exactitud el tiempo que se va a recuperar, porque es un fenómeno nuevo. Pero realmente tenemos que abrir la oportunidad. Pero te voy a decir una cosa, José Alfredo, a veces sale más cara la sal que el chivo. O sea, pregunto yo, o sea, si tú vas a reabrir un monstruo hotelero para tú recibir a 4 gatos en buen dominicano, pero hay que probarlo. Hay que probarlo, o sea, no podemos saberlo hasta que no se haga el intento. O sea, realmente hemos hablado va a ser un turismo complicado por el traslado, por los costos, pero la necesidad, el Caribe siempre estará ahí, hay un solo Caribe, un solo mar Caribe, es un destino que gusta, y entonces hay que dar la oportunidad de que se abra, o sea. Sí, no, pero esa parte, yo estoy de acuerdo con eso, seriamente, de que pasará el tiempo, llegaremos a esa nueva normalidad, pero lo veo relacionado directamente con la vacuna, como bien señala Héctor, porque ese punto, por eso es que es incierto el punto, porque ese punto del antes y después, cuando ya yo me siento confiado ahí y además tengo los recursos, porque ya estoy pudiendo producir, se fundamenta en un momento de cambio, y el momento de cambio es perder el miedo a contagiarme, porque el miedo a contagiarnos, José Alfredo y Héctor, es lo que mantiene todo parado. O sea, realmente la esencia del problema es el miedo al contagio. Entonces, cuando ya tú entiendas que existe el mecanismo de no contagiarte, el miedo se termina y empieza todo a fluir, ¿o no? Eso es un elemento, pero ahí lo importante es qué van a hacer los países de nuestro principal destino. O sea, qué va a hacer Estados Unidos, qué va a hacer Canadá, porque en el momento que ellos abran los vuelos, qué van a hacer destinos competitivos con nosotros. Por ejemplo, Europa, España dijo que iba a abrir en julio ya. O sea, que todo es eso, ¿no? O sea, es una... en medida que vaya el mundo, tenemos que irnos adaptando. Pero realmente, o sea, hacerlo como una prueba de laboratorio, no, déjame ver qué pasa. No, hay que abrir. Y hay que abrir el que quiera, porque también hay hoteles que dicen, pueden decir, bueno, mira, esto no me va a funcionar, yo te necesito X cantidad. Bueno, ese no abre. Claro. Pero en eso que está el emprendedor y siempre para las cosas, las actividades económicas, hay gente que opina diferente.
Entonces, bueno, el que tiene su negocio, su actividad y quiere tomar esos riesgos adicionales, adelante. O Tú sea, sabes que eso me recuerda una frase que no voy a decir el autor porque no es muy, no es muy querido, digamos, pero hay que perderle el miedo al miedo. por favor. Eso, que hay que perderle el miedo al miedo. Ah, Digo, en momentos como este, o sea, la gente que va a decidir abrir, que va a decidir viajar, le está perdiendo el miedo al miedo, digamos. ¿O no? ¿Qué tú dices? exactamente. Algo que tendrán que hacer Lili y José Alfredo inevitablemente es el cambiar el modelo de negocio, también dentro de los hoteles, porque ¿qué ocurre? Los dos focos de contaminación y de difusión de COVID-19 más rápido son los bares y también las comidas buffet. Entonces, básicamente el turismo dominicano en gran... Se frizó Héctor ahí. En lo que Héctor dice, José Alfredo, ya lo tenemos ahí. Termina, Héctor. Se nos fue de nuevo, eso es Zoom. Mira, en esta época, ¿tú crees que el turismo, digamos, se pueda nutrir de turismo local, o sea, de esa clientela local? De ir a los hoteles. Ajá, o sea que en esta apertura empecemos recibiendo clientela dominicana con ofertas especiales, o sea, promover el turismo interno. Es probable, o sea, pero es lo que te digo, eso hay que dejárselo a los empresarios, o sea, quienes están en sus hoteles para mí son los que tienen las principales variables, son los que pueden entender bien la dinámica del consumidor y los que van a tomar su riesgo. Lo importante es que tomen su riesgo, o sea, no es una apertura para decir, mira, voy a abrir, pero me fue mal el gobierno, entonces, mira, perdí 50 millones porque abrí, perdí 50 millones, búscame 50. No. Esto es un asunto de que el gobierno, a pesar de que tiene fondos, tiene que limitar también su apoyo a los empresarios. El empresario que corra sus riesgos, que abra su hotel, que tire para adelante, pero que las utilidades son privadas y las pérdidas también. O sea, el principal problema del país, de nuestro país, es que nosotros tenemos empresarios que privatizan utilidades y socializan pérdidas. Y así no vamos a ir a ningún lado. O sea, abran sus hoteles, abran su negocio, pero si las cosas van mal, no es tampoco que el Estado me cubra la diferencia. Pero tú sabes que eso depende también de la decisión que tome el Estado, José Alfredo, porque si el Estado que lo propicia, ¿qué puede hacer el empresario? Dime tú. El Estado ya tiene previsto cuándo va a abrir, cuándo va a permitir entonces la apertura de los hoteles, etcétera, ¿no? O sea, el Estado sí tiene que decir, bueno, creo las condiciones para que abran, pero de ahí al éxito de la empresa, que claro, es una cuestión empresarial. Muy bien, para cerrar, Héctor, tu conclusión en 30 segunditos que nos quedan. Mira, yo también quería apuntar a un problema. Hay un problema que si el sector no puede recuperarse en un periodo prudente de tiempo, eso también va a crear problemas financieros, porque estas instituciones no van a estar en capacidad de pagar sus préstamos. Tanto los préstamos contraídos con la banca comercial nacional como los contraídos con bancos fuera del país, ya que el sector hay gran participación de consorcios españoles. Entonces, también las autoridades deben prepararse para esta eventualidad de que esos préstamos caigan en default en algún momento. Y los bancos no van a querer apropiarse de cuánto hotel tenga en garantía, porque obviamente ese no es su negocio, el negocio del banco no es ese tampoco, ni tienen las capacidades para manejar todo eso. No, y lo que dice José Alfredo, que no vayan a socializar esas pérdidas de esos préstamos, asumiendo el gobierno. Como hemos vivido aquí y justamente en ese sector. Señores, gracias a los economontros, Héctor Guiliani Curi, José Alfredo Guerrero. José Alfredo, ya tú sabes, para la semana que viene te dejamos el tiempo que nos faltó de esta. Muchas gracias a los dos, de verdad, por tantas informaciones confiables. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra Mastermind, Fénix Pérez Moya, que viene a hablarnos, señor, un tema que a mí me ha encantado. Aprende a crear el mundo que quieres. Quédense en sintonía, chicos. Aprende a crear el mundo que quieres. Ya lo saben. Vamos a una pausa y volvemos.
Y estamos de vuelta aquí en su fórmula antinovelas. Ya llegamos al tercer bloque y aquí tenemos a nuestra mastermind, Fénix Pérez Moya. Fénix, la que todo lo empieza de cero, ya lo saben, como su nombre. Y viene con tremendo tema. Fénix, me ha encantado el tema, que se sepa. Tú estás en esteroides, cada día más fuerte. Aprende a crear el mundo que quieres. Y yo quiero aprender, y yo sé que la audiencia también, Fénix. Arranca, dale para allá. Mira, todo comienza, hay que hacerlo simple para que pueda ser realizable, porque como tenemos muchos tabúes que nos inhiben de poder realmente creernos que podemos tener un impacto, tú sabes, y mucho se habla de las metas y tal, entonces yo quiero hablar como del método que yo he conseguido y del nivel de conciencia del que he conseguido. Y la forma resumida es yéndote a los pensamientos. ¿Pero por qué los pensamientos? Porque los pensamientos, cuando se genera un pensamiento, mueve, crea energía eléctrica en el cerebro. Y esa energía se crea cuando se conectan las neuronas a través del proceso de la sinapsis, etc. Cuando esa energía eléctrica se crea, eso va por el cuerpo entero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos un traje de goma. Esa energía sale de nosotros. Eso está no solo dentro de nosotros, sino que está fuera también de nosotros. Se proyecta, digamos. Exactamente. Lo que yo pienso realmente incide en mi exterior, en lo que me rodea. El tipo de gente que se te pega, el tipo de oportunidades que tú tienes la capacidad de ver. Eso lo setea, quien programa eso es el pensamiento. Ahora, nosotros tenemos muchos pensamientos que no sabemos que los tenemos, que están preprogramados. Félix, y perdona la interrupción, hay esos pensamientos preprogramados que son los que nos fuñen, vamos a hablar claro, ahí es que está el enemigo, vienen de, digo yo, esa mochila que todos cargamos de situaciones o momentos quizás de dolor, puntos de dolor, experiencias traumáticas, cosas que a veces uno ni siquiera se acuerda vivazmente, digamos, en específico del momento, pero que está ahí, ese pensamiento incrustado y que tú ni cuenta te da de que tú lo tienes. O sea, eso es importante porque yo pienso que analizar el pensamiento y de dónde viene es fundamental. Sí, de hecho yo tengo programas para eso. Lo que pasa con lo que yo estoy proponiendo, yo pasé por esa etapa de vamos a revisar minuciosamente todas las creencias limitantes, vamos a descubrir el discurso que no tenemos conciencia de él, pero que está ahí, que nos habla todo el tiempo, como tú dices, por experiencias que tuvimos o en nuestra niñez. Patrones aprendidos incluso, patrones aprendidos quizás de tus padres, de tu relación, tú no sabes, o sea, hay muchísimas cosas ahí. Claro, o sea, las creencias se forman o por aprendizaje o porque una figura de autoridad o una institución te lo indicó, te lo enseñó. Entonces, cuando tú estás entre los 0 y los 7 años, tú estás en blanco, entonces todo lo que tú grabas en ese momento se queda ahí. Y a medida que vamos creciendo, vamos racionalizando y poniendo en palabras esos aprendizajes que fueron emociones en un principio. Entonces, no sabemos el discurso conscientemente, el que nos limita, pero sí las emociones. Hay cosas, oportunidades, actividades que nos generan una carga emotiva que no sabemos por qué y que nos limita. Pero más rápido que explorar cada detalle del pensamiento negativo, ¿no? Y de encontrar, porque eso no se acaba. Lili. Quizás si no lo encuentra, quizás no lo encuentra nunca, o sea, no sabe. Lili, yo he descubierto pensamientos tóxicos en mí después que yo tengo todos estos años trabajando conmigo, después que yo estoy supuestamente súper clara de todo lo que me limitaba, aparecen cosas nuevas. Yo digo, oh, pero qué brillante. Pero yo soy un genio del sabotaje y los encuentro, tú sabes, ya estoy entrenada para verlos más rápido. Pero ¿qué pasa? Más rápido que eso, el camino corto.
enfocarte en controlar tu pensamiento para generarte la mayor cantidad de tiempo que puedas emociones elevadas. Cuando tú conectas con emociones elevadas, comienzas a tomar decisiones diferentes. Comienzas a prestarle menos atención a las cosas que te molestan. Comienzas a ver... en una ola, Fénix, es como montarte en una ola y surfearla ahí, no quererte bajar de ahí. Pero yo me pregunto, cuando tú estás en el pensamiento tóxico, ¿ok? Estamos ahí en la parte, en la negritud, ¿ok? ¿Cómo yo transformo ese pensamiento tóxico que yo quiero voluntariamente cambiarlo, pero que la emoción la tengo ahí metida? Y la emoción crea lo que yo digo y la forma en que actúo, en que me relaciono. ¿Cómo cambiar ese mindset de ese pensamiento oscuro a volverme a meter arriba de la ola y volver a surfear? Mira, hay que tener conocimiento. De eso se trata la charla del jueves, la conferencia del jueves. Hay que tener conocimiento, porque yo te diga que lo que tienes es que pensar positivo, tú no me lo vas a creer. Tú vas a decir, ah, sí, claro. Porque el problema con el pensamiento tóxico es que tú crees que es verdad. Tú crees que ese pensamiento representa una realidad y no es así. O sea, me van a dejar. No, eso no es verdad, eso es un pensamiento. Se puede convertir en realidad, pero es un pensamiento. Entonces, es tan simple, Lili, como cambiarte de pensamiento, irte a otro pensamiento. No luches con el pensamiento tóxico, limitante. No luches con él. Tú lo dices, ay, pensamiento, ok, gracias, y lo sientas a tu lado. O sea, es una técnica. Cuando el pensamiento tóxico venga, tú le dices, mira, pensamiento, vamos a hablar un poco más tarde. Cuando yo diga, no cuando tú quieras. Digamos que es evadir el pensamiento tóxico en ese momento y ocupar tu mente en otra cosa, desde ver una película hasta salir a hacer ejercicio, hasta poner una música, evadirlo, decir, no voy a enganchar contigo, te voy a ignorar, me voy a dedicar a otra cosa. Exactamente. Evadirlo, la palabra evadirlo tiene una carga semántica que refleja como poca responsabilidad, y yo sé que no es a lo que te refieres. Yo diría, yo usaría más... Me refiero a eso. Pero sigue. Yo le llamaría, más que evadirlo, yo le llamaría no socializar con él. Ok. No socializar con él. No voy a socializar contigo. Me vienes a contaminar y me conecto. Entonces, conectarme, como tú dijiste, eso es técnica. Conectarme con algún tipo de actividad, ver una película, entrar en otro pensamiento, ponerme a hacer otro tipo de actividad. Si estoy fregando y me llega el pensamiento tóxico, pues me voy a mi escritorio y me pongo a hacer algo que me estimule. ¿Para qué? Para volver a conectar con emociones elevadas. Porque fíjate, Fénix, que como tú mencionas, cuando viene ese pensamiento tóxico, muy interesante, mucha gente entiende que la forma de confrontar ese pensamiento es buscarle la solución. Entonces empieza el panegírico del problema en el pensamiento tóxico se vuelve ya todo un discurso general, o sea, de detalles históricos, de lugares, o sea, tú empiezas a profundizar en el pensamiento y luego entonces a querer buscar en teoría soluciones que al final, óyeme, la toxicidad no te permite que las neuronas piensen nada, que es algo interesante, porque la gente quiere como resolver el problema inmediato y pensarlo, tú sabes. Es que estás... La gente. Ellos, allá lejos. Lo que pasa es que nosotros no podemos resolver el problema desde el mismo punto de razonamiento con lo que lo creamos. Entonces, no puedo resolver el problema desde donde lo creé. Tengo que moverme eso se llama a una metaposición, a una posición superior, elevada, a una posición por encima de, ok, pensamiento tóxico, te pongo aquí enfrente mío, vamos a hablar ahora, ven, ¿qué me quieres decir? Ah, no, que tú te va a ir muy mal ahora por tal situación y tal otra. Entonces, bien, entonces tú consideras que nos va a ir muy mal, sí, porque tú no hiciste tal cosa y te portaste mal con tal persona y mira ahora y por eso es que no te hablan. Muchísimas gracias por la advertencia. Yo voy a tomar cartas en el asunto, solo que ahora mismo ese problema no es
importante y no lo voy a resolver de tú a tú, sino desde una posición elevada. Yo miro el problema, debo mirar el problema hacia abajo, como que yo estoy en una posición superior. Porque por grande que sea el problema que usted tenga, por grande que sea, Lili, no puede ser más grande que tú, porque tú lo creaste, tú te metiste en ese lío. Entonces tú tienes que tener el poder, o sea, es por lógica, tú tienes que tener el poder de impactar en la solución, pero no desde el miedo, no desde la duda, tampoco desde la voluntad, desde el empecinamiento de que sea como... La ira o el resentimiento, porque son entidades fuertes, tú oye, la ira, el resentimiento, la culpa, o sea, todo eso son, vamos a decir, los nutridores de esos pensamientos tóxicos. Claro, y tú sabes cómo impacta eso, tú que trabajas tanto con el mundo corporativo, con tu tema del liderazgo, tú sabes cómo impacta, cómo hay ejecutivos de todos los niveles que son muchachitos emocionales, que se hacen un mundo en contra de los empleados, en contra de los jefes, y se generan unos conflictos que a veces paralizan la productividad de la empresa por un discurso en una cabeza, en una cabeza que tiene poder. Que está embriagada de poder, porque he visto mucho, ya que tú entras en ese ambiente de liderazgo y de criterios tóxicos dentro de la empresa, he visto mucho, yo creo mucho en el ambiente juvenil, o sea, los jóvenes son los que trazan la pauta del cambio, los jóvenes tienen más energía, más fuerza, pero en el ambiente de dirección, de toma de decisiones, siempre he dicho responsablemente, y espero que los jóvenes no se ofendan, que se necesitan ganas. Y lo digo porque el poder de verdad, de alguna manera embriaga. Y entonces cuando tú eres muy joven y tienes esas dosis de poder, no tienes la madurez para entender cómo manejarlo y no te sabes desenvolver de la forma más óptima. Y metes una pata tan gigante sin necesidad que tú te crees que te la estás comiendo porque te leíste un libro y tu cerebro joven interpreta como que tú lo dominas, pero que te falta experiencia para ver que no es así. Yo lo veo cantidad en el sector privado y en el público, Félix, también, que siento que de verdad el poder, las dosis de poder son muy, muy contaminantes en el ambiente de liderazgo. Es una cosa, una variable muy delicada de manejar. Tú sabes que me dijo casualmente un hermano mío que tiene una posición de liderazgo en una empresa en los Estados Unidos. Él me dijo, manita, yo comprendí el otro día que yo debo de tratar a mis empleados como si fueran mis clientes. Y él, a mí me pareció brillante porque él es millennial puro, purísimo, millennial puro, con mucho poder dentro de la empresa donde trabaja, pero con esta sensibilidad y esta conciencia, que yo lo que creo que los jóvenes de ahora van a poder llegar más rápido a ese nivel de conciencia por el tema de la colaboración y el tema de que el tiempo ya son tan multitask que no les da para hacerlo todo, entonces tienen que contar con su equipo. Pero asimismo también tengo una allegada que dice, voy a llegar implacable. Esa no es clienta mía todavía. O sea, ella está viviendo el infierno de ver ataque. Tú sabes, y esos son pensamientos que ella tiene. Y por supuesto, como tiene pensamientos de ataque, de que ese equipo no la respeta, de que ese equipo, como ese es su discurso interior, en su entorno, ese es su mundo. Ella recluta gente que realmente sí es irrespetuosa, que se cansan rápido, que son medio vagos, y el que no tiene ese perfil, porque lo filtran muy bien, incluso reclutadores y tal, externos, ella los vuelve así, porque hay algo que se llama la profecía autorrealizada, y ahí está la muestra de lo que yo te decía, de que el pensamiento tóxico de ella contamina. Se materializa, Félix. No tenemos que despedirme. Dicen, ya hay que irse ya, señores, pero entonces va rápido. Óyeme, eso de la profecía, ¿cómo dijiste, Félix? Profecía autorrealizada. Autorrealizada. Yo la llamo de alguna forma el efecto Pigmalión. Ese va a ser nuestro próximo tema.
Ese va a ser nuestro próximo tema. Me encanta, me encanta. Vamos a hablar de eso que me gustó. Perfecto. Señores, ustedes, yo espero que disfruten toda esta audiencia, tanto como yo, a nuestra Mastermind, la mejor. De verdad que sí, un placer, Fénix. Así es que mantenemos, ya tú sabes, el contacto. Gracias. Y ayudando. te espero en la conferencia del jueves. Claro, que es totalmente gratis, ¿cierto, Fénix? No, esta tiene un aporte de $10. Una gratis el otro día, perdón, que metí la pata. No, pero son $10. Es algo porque me ayuda a filtrar. Claro, pues ya lo saben, en la página de Fénix Pérez Moya está todos los detalles en sus redes sociales, porque ahí podemos aprender muchísimo. Gracias, Fénix. Conectamos pronto. Bye, bye. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana, nueva vez en su fórmula antinovelas y anti-COVID también, ya lo saben.